Bien, de la lección en el día lunes podemos aprender una grande y tremenda lección. Siempre Dios ha querido que su pueblo se mantenga unido en un propósito, en una meta, cumplir el supremo llamamiento por el cual nacimos como iglesia. De igual manera, Dios levantó al pueblo de Israel con un propósito, con una meta, con un blanco a cumplir, que es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, que Dios era Dios, Jehová, el grande, el poderoso. Sin embargo, cuando se mezcló lo que eran los principios de fe y los fundamentos de la experiencia de fe del pueblo de Israel o del pueblo de Dios con asuntos políticos, allí comenzó el gran problema. En este día la lección nos muestra la triste historia de cómo el pueblo de Dios se dividió. Oiga bien, recuerden que eran 12 tribus. Estas 12 tribus se convirtieron prácticamente en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿cómo esto llegó a suceder? Bueno, después de la muerte de Salomón, allá por el año 931 antes de Cristo, el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Escuche lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 12, versículo 22. Vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá. Este rey de Judá era prácticamente el rey del sur. El rey Roboam era hijo de Salomón, y a toda su casa de Judá, de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová. Entonces Dios le dice a Roboam que no vaya a entrar en guerra con el reino del norte, que era el reino de Jeroboam. Jeroboam también era hijo de Salomón, o sea, los dos eran hijos de Salomón. Entonces ahora ocurre un problema. En el reino del sur se encuentra Judá. En Judá estaba el templo que había construido Salomón, donde ellos tenían que adorar. Entonces, como se dividieron, uno estaba en Judá y el otro estaba bueno, estamos hablando del reino del norte, estamos hablando al norte. Entonces, dijo Jeroboam: el pueblo mío se va a ir a adorar allá donde está Roboam, allá en Jerusalén. Para que no suceda esto, entonces yo voy a hacerles aquí un lugar de adoración. Entonces él hizo becerros de adoración, becerros de oro, para que el pueblo adorase allí mismo, en su pueblo. En otras palabras, en el reino del norte. Versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, o sea, el rey de Judá, y me matarán a mí, y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, oiga bien, hizo una junta, nombró levitas, que fueran sacerdotes para esos dioses también, hizo la junta, e hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces ahora Jeroboam hace estos 2 becerros. Dice que uno era puesto en Dan y el otro era puesto, dice, bueno, el versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de los de Leví, o sea, eran sacerdotes que eran dedicados para ser como los levitas, pero no eran levitas, y tenían en el reino del norte y en el reino del sur un lugar para adorar. En el reino del norte creo que es donde se efectuó el monte que fue comprado, un monte que se llamó después el monte de Samaria o el cerro de Samaria, donde se encontró Jesús con la samaritana. Era el mismo pueblo, pero tenían unos, podemos decir, ritos de adoración sustitutivos, alternos al verdadero Dios. Y ahora vemos entonces que Jeroboam reinó por el año 928 hasta el año 913. Dice aquí: la adoración idolátrica por influencia del rey ayudó a poner a la nación en un sendero desastroso. La apostasía introducida durante el reino de Jeroboam fue haciéndose cada vez más pronunciada, hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Esto es a saber, el reino del norte, donde estaba Jeroboam. En el reino del sur, dice,
Las cosas no fueron tan mal, al menos por un tiempo, pero tampoco fueron mejores. Y como en el reino del norte, Dios procuró evitar la calamidad que afrontaba el reino, solo que ahora la amenaza provenía de los babilónicos que estaban buscando cómo invadir. Y vamos a estudiar un poquito más adelante cómo los babilónicos tomaron el control y el poder total. Estamos hablando de asuntos políticos mezclados con religión, porque hay aquí ahora una combinación que no combina. Ahora, Roboam reinó en el año 931 o del año 931 hasta el 910 antes de Jesucristo. Y aquí vemos que Dios no abandonó a su pueblo a pesar de su triste y desagradable condición. Ofendía esto a Dios. Imagínense ustedes, ellos estaban adorando ahora becerros de oro, como pasó después de haber salido de Egipto. Esta es una triste y terrible condición. Las palabras de los profetas que Dios envió a su pueblo en un intento de hacerlo volver del pecado y la apostasía que estaban destruyendo el corazón de la nación. Dios no abandonaría a su pueblo sin darle tiempo y oportunidades suficientes para volverse de sus malos caminos. Entonces Dios envía a sus profetas, Dios envía a sus mensajeros. ¿Para qué? Para advertir. Y así fue como el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pero eran los dos, eran hijos de Salomón. Qué triste condición cuando el pueblo de Dios se divide. Se divide por asuntos de opiniones, se divide por asuntos que ni valen la pena. La pregunta es, ¿estoy yo dentro de la doctrina de mi fe? ¿Yo digo lo que la Biblia dice o es mi opinión? Si es mi opinión, yo estoy mal. Si es tu opinión, tú estás mal. Pero tu opinión, aunque es válida, y mi opinión, aunque es válida, lo que importa aquí es lo que la Biblia dice. Ustedes saben que al final de los tiempos habrá un pueblo que va a levantar, oiga bien, la Biblia y solo la Biblia, ningún otro libro, solo la Biblia y la Biblia sola. De tal manera que, mucho cuidado con asuntos de diferencias de opinión. Y esto fue lo que pasó con el reino del norte y con el reino del sur. Te recomiendo que por favor te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos busques en tu Facebook como Mi Escuela Sabática. En tu Facebook búscanos. Y te recomiendo también que nos busques en Twitter, en Instagram, en fin, únete a nosotros en las redes sociales y deja ahí abajo tu comentario. Continuemos con la lección del día martes y veamos qué nos dice la lección de esta semana con el tema que es dos males. ¿Cuáles fueron estos dos males que hizo el pueblo de Dios? Esto vamos a estudiar.